Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vamos a leer ahí para tener como base a contar del versículo 18 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, casi cerrando el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 18 en adelante, dice así la palabra del Señor. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezó a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bien. ¿Sabe? Quiero que podamos prestar el máximo de atención a esta palabra, y quiero también dar gracias al Señor por la bendición maravillosa que nos permite desde este lugar poder conectarnos con tantos otros lugares, que es una bendición grande la que el Señor nos da. ¿Sabe? He titulado esta reflexión Liderando las crisis, o si quiere otro título tengo dos. También puede ser Liderando en las tormentas. Quien escribe el libro de los Hechos es Lucas, el evangelista. Usted lo puede corroborar porque él es el autor o el escritor de esos dos libros de la Biblia. Por lo tanto, lo que Lucas nos está diciendo en este versículo 20 al final es sumamente revelador, porque dice que temían, entre comillas, o se lo digo mejor literal, en la versión Reina Valera dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, estaban metidos en medio de una tormenta complicada, jodida. Hoy día escuchamos por diversos medios de comunicación palabras, y esto le va a sonar a usted inmediatamente, palabras como crisis. Se habla de crisis, la crisis. Ahora, ¿qué es la crisis? Se define como cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Es una crisis. Yo no lo sabía. Uno podría decir crisis solamente para si se empeora, pero también si se mejora bruscamente. Se le llama crisis. Mutación importante en el desarrollo de otros procesos ya de orden físico, ya históricos o espirituales. Crisis. Situación de un asunto, proceso, cuando está en duda la continuación, modificación o cese. Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. Algunos de los significados de la palabra crisis. Situación dificultosa o complicada. Las crisis, todos sabemos de una u otra forma qué son las crisis. Sabe que en la sociología y la psicología, crisis es una situación de tránsito. Digámoslo de otra forma, una situación transitoria. O cambio, dice, exterior e interior acompañado de desasosiego. Claro, en la crisis una de las primeras cosas que se ve amenazada es la paz, es la tranquilidad. En crisis la persona no se comporta de modo habitual y reacciona en función de tensiones, bloqueos, frustraciones que bordean lo anormal. Parte de lo que dice otro material, esta vez asociado
a la sociología y a la psicología, lo que son las crisis. ¿Sabe? Dijimos que podíamos titular esta reflexión liderando en las crisis o liderando en las tormentas. Las tormentas es una perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. Las tormentas. Ahora vamos a trasladar y a situar esto ahora al plano espiritual. Nos toca como creyentes enfrentar a nosotros diversas clases de crisis o diversas clases de tormentas. Usted en la Biblia lo va a encontrar, eso aparece. Si se recuerda, en esa tormenta que se levantó cuando Jesús se queda dormido ahí en esa embarcación. Cuando los discípulos estaban bien asustados, atemorizados, y le dijeron a Jesús, porque ellos en realidad temían por su vida. Jesús en un instante, Él dijo la palabra, ¿no es cierto? Y los vientos fueron calmados, esa tormenta se terminó. Hay tormentas, entonces, espirituales, para llevar esto a la espiritualidad, que pueden terminarse inmediatamente. Pero hay otras tormentas, como le ocurrió al apóstol Pablo, donde también estaba Lucas, donde las esperanzas que ellos tenían parecían apagarse. Usted lo vio, cómo es que lo relata la Escritura. La Escritura es sumamente clara para decir que las esperanzas que ellos tenían parecían irse apagando. Dice la Biblia literalmente, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es Lucas el que está hablando, no es Pablo. Ojo, es Lucas. Entonces, para ir avanzando, quiero decirle que si usted es un nuevo creyente, una nueva creyente en el Señor, prepárese, porque la vida del creyente se presentan diversas clases de tormentas o diversas clases de crisis. Hay crisis que el Señor las va a resolver instantáneamente, rápido. Y hay otras crisis que vamos a tener que abrazarnos al Señor y a su palabra, lo que Él nos ha hablado, y esperar que eso pase. Hay crisis y crisis. Ahora, lo interesante es saber qué pasa en todo ese proceso. Porque en todo ese proceso es probada la fe. Es probada la fe. Para que vayamos avanzando en esto, inmediatamente quiero decirle que es muy importante que usted y yo estemos conscientes que vamos a tener que enfrentar diversas clases de crisis. Ahora, si quiere sumar otra palabra, porque la crisis es un problema. Jesús nos enseñó muy claramente ahí en el capítulo 16 de Juan y dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, ¿esto por qué se lo digo? Porque hoy día pareciera que quisiéramos que se nos terminen los problemas ya. Y, ¿sabe? Mientras estemos aquí en la tierra, los vamos a tener. Vamos a tener diversas clases de problemas. La buena noticia que el Señor Jesucristo nos dijo que confiáramos, porque claro, en el mundo tendremos aflicciones, pero Él dijo que venció el mundo. Su presencia va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar. ¿Ve? Entonces vamos a esta tormenta que está pasando en este capítulo 27 del libro de los Hechos. Esta tormenta que amenaza la vida de más de 200 personas. Imagínense, tremendo, 200 personas en una embarcación que está amenazada. Si retrocedemos y vamos al versículo 4, yo le voy a compartir desde otra traducción. Fíjese que dice, cuando salimos de Sidón, navegamos
con el viento en contra. Ya parece que se estaban presentando signos de amenaza en este viaje. Vamos al versículo 7. Dice parte del versículo 7. El viento seguía soplando en contra nuestra. Mire, estamos haciendo una panorámica hacia atrás de lo que leímos al comienzo. Versículo 9. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco, escuche las palabras del apóstol Pablo, versículo 10, señores, este viaje va a ser peligroso. El hombre de Dios, el apóstol, de verdad, un apóstol genuino, está advirtiendo a los encargados que el viaje va a ser peligroso. Dice, no solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. ¡Wow! Tremendo, Esto está en la Biblia. Si puede después, reflexione, medite, escudriñe más profundamente. Vamos al versículo 13. Dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noroeste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. ¿Se acuerda de lo que Pablo ya había advertido? Que la situación se podía poner muy difícil, que el viaje era peligroso, que el viaje podía traer destrucción, incluso la muerte. Y sabe que las cosas no se pusieron menos difíciles, porque ahora llegamos al texto que leíamos al comienzo. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, términos de navegación, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Dice, y no aparecieron ni el sol ni las estrellas. Imagínense la intensidad de esta adversidad que está teniendo esta embarcación que no ve el sol ni las estrellas. Imagínense, hasta un huracán está mencionando, como podíamos compartir hace un rato. Dice, y no aparecieron ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Le dije hace un momento que las crisis, las tormentas van a venir. Esto por algo está en la Escritura. Usted me puede decir, sí, no me lo diga, yo lo he vivido. Yo sé lo que significa enfrentar situaciones difíciles que pareciera no haber ninguna luz, ningún rayito de solución. Sé lo que significa, no me lo diga. Ellos lo vieron. Imagínense lo que significa por algunos días no ver el sol. Por algunos días no ver las estrellas. Más todavía que usted sabe que en la navegación, la lectura de las estrellas del cielo es importante para guiarse. Y fíjese cómo ellos iban. Ellos iban enfrentando una verdadera adversidad. En esta embarcación iba el apóstol Pablo. En esta embarcación iba un hombre de Dios. Y no solamente él. Ahora, la pregunta que yo quisiera que nos planteemos es ¿qué hacemos nosotros cuando nos toca enfrentar nuestras crisis, nuestras adversidades, nuestras tormentas? ¿Sabe lo que hoy día
demuestra una carencia en los creyentes, que nosotros no sabemos leer las circunstancias que nos toca vivir. No sabemos leerlas. Entonces a veces estamos orando, pidiéndole al Señor ciertas cosas. Estamos pidiéndole al Señor que nuestra familia llegue a Cristo, por ejemplo. Pero cuando el Señor comienza a mover los hilos a su forma, a su manera, porque Él tiene el control, ¿sabe? Que nos ocurre que todo el mundo se desespera, el hogar se desespera. El problema que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como quien tiene la respuesta de Dios, también nos desesperamos. También nos desesperamos. Ahora, si quiere llevarlo más todavía a la contingencia, al presente, a lo que hoy día se está viviendo en la sociedad, en naciones como la República de Argentina, donde se enfrenta a una grave crisis. Grave. Si eso se ve en todas partes. Entonces todo el mundo desesperado, todo el mundo renegando, y muchas veces nosotros los creyentes como que nos dejamos arrastrar también por ese oleaje y nos convertimos en uno más, porque no sabemos leer las circunstancias. Se nos olvida que el Señor está por sobre toda tormenta, que el Señor está por sobre toda tempestad, que el Señor está por sobre toda crisis, que nosotros somos poseedores de promesas de Dios. Y yo quisiera inmediatamente, aprovechando que el Señor nos permite poder compartir esta palabra. ¿Sabe? Usted hoy, le estoy hablando a usted. Usted tiene que tomar hoy día una decisión de ser la persona, el hombre, la mujer de Dios que lleve la tranquilidad, que lleve la palabra de Dios, comenzando a los que están más cerca en ese hogar, en su hogar. La gente se vuelve loca, la gente se desespera cuando les toca enfrentar alguna crisis, algún despido, algún diagnóstico médico. Y se entiende. Porque no nos gusta enfrentar las situaciones complicadas. Pero dígame usted que ya lleva más tiempo sirviendo al Señor, ¿acaso no han sido esas situaciones las que a usted, las que a nosotros nos han hecho acercarnos más al Señor? Han sido esas situaciones las que nos han hecho orar más. Han sido esas situaciones las que nos han hecho buscar en Dios una respuesta en algunos casos. Porque en otros casos, ¿sabe lo que ha pasado? Hay gente que toma sus cositas y dice, bueno, aquí se acabó mi vida como creyente. Porque yo estaba mejor antes. Y yo digo, hay personas que si el Señor no permitiera la crisis, yo no digo que Dios mande la enfermedad ni las crisis, pero hay personas que si el Señor no permite la llegada de la crisis, no vienen al Señor. No vienen a Cristo. Si la mayoría de las personas que vienen a Cristo vienen por algún tipo de necesidad, vienen porque la familia la tienen al borde del precipicio, vienen porque los médicos le dijeron, ¿sabe que nosotros ya no tenemos nada más que hacer? Así llega la mayoría de la gente que llega a Cristo, llega por alguna necesidad. Yo le pregunto, ¿qué fue lo que a usted le trajo al Señor? Entonces, tenemos que aprender a leer las crisis. Tenemos que aprender a leer las tormentas. Tenemos que aprender a leer las adversidades. Yo le digo en el nombre del Señor, no se vuelva loco, no se vuelva loca, igual que el resto del mundo que no tiene a Cristo. Usted tiene que aprender, tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. ¿A dónde se ve la fe del creyente? Cuando todos los demás están desesperados. Usted tiene que ser la persona que lleve esa palabra de fe y que diga, ¿sabe? Yo sé en quién he creído. Yo no estoy solo. Y gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres de Dios, que cuando ocurre alguna situación difícil, alguna adversidad, son los que llevan una palabra, son los que llevan la tranquilidad. Yo quisiera que nos preguntemos, bueno, esta embarcación está enfrentando
una tormenta, una adversidad, una crisis. No sé si usted se pregunta ya a esta altura, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Interesante, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que hizo él si él estaba ahí mismo? Él estaba enfrentando la misma situación que todos. Mire, vamos al versículo 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él anunció, él dijo, este viaje es peligroso. ¿Ah? ¿Ha hecho lo mismo que ha hecho usted en su hogar cuando le dice a su familia, eso no es bueno que lo hagan? ¿Cómo están viviendo? Las cosas que están haciendo no es conveniente. Él le advirtió y usted tiene la responsabilidad como la luz de Dios en su hogar también de advertir, de encender la luz. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. No le hicieron caso. Póngame atención, por favor. Sigue diciendo la Escritura. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo está profetizando. Sí, Pablo está profetizando. Ahora, no sé si usted se pregunta, bueno, ¿cómo Pablo sabía esto? ¿No? ¿Cómo Pablo sabía de antemano lo que iba a ocurrir? Mire, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Veo, no? ¿Veo, no? ¿Se da cuenta que no hay desesperación en las palabras del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo le dice, señores, ¿saben qué? Ustedes se hubiesen atendido lo que les dije, no estaríamos metidos en esta situación, pero les tengo una buena noticia. Ninguno de los que estamos en esta embarcación va a morir. ¿Ve? ¿Saben por qué? Yo les voy a decir, porque el ángel del Señor estuvo conmigo anoche. Esta noche. Versículo 24. Miren lo que le dice el ángel, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Usted que está alarmado, está alarmada por la situación que pasa en su casa. Y usted a lo mejor es el único creyente, la única creyente que asiste y que sirve al Señor. ¿Sabe lo que usted necesita urgente? Es una entrevista con el Señor para que el Señor mande a su ángel y usted sea el primero en tener paz, la primera en tener paz y llevar paz a su familia. ¿Saben qué? El Señor nos va a ayudar en esta situación que estamos viviendo. Es cierto, está complicado, está difícil, pero el Señor me ha dicho a través de su palabra que no nos va a faltar, y yo creo a su promesa, y yo estoy orando para que el Señor nos provea. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Mire, ¿sabe? Por favor, llévese esta palabra, no la deje aquí. Que no se le olvide hoy día. Si se le olvida, empieza a olvidársele, recuérdese. Anote la cita, porque esto tiene que hacerse carne en nosotros, nuestros hogares, el barrio en el que usted vive, el lugar en el que usted trabaja. Necesita palabras que alumbren, no que oscurezcan más. Necesita gente que traiga paz, que diga que hay una esperanza en Jesucristo y no que nos pongamos a la altura de cómo hoy día el mundo está. Porque si usted es un creyente, una creyente, usted se pone a la altura, por decirlo así, entre comillas, del mundo, usted se está rebajando porque usted tiene que caminar en un nivel más alto de fe. Nosotros no caminamos por lo que vemos. Eso dice la Biblia, que nosotros no andamos por vista, sino que nosotros andamos por fe.
Gloria a Dios, cuántas cosas eran preocupación para usted el día de ayer y hoy día usted ve la fidelidad, la respuesta del Señor, ve cómo el Señor le abrió puertas, ve cómo el Señor puso favor de gente hacia usted, cómo el Señor le ha ayudado. Esas mismas experiencias tienen que servirnos para hoy día sustentar nuestra fe en el Dios que obró ayer, que está obrando hoy, va a obrar también mañana. No se olvide de las palabras del salmista ahí en el Salmo 103, cuando él mismo se dijo, no olviden ninguno de sus beneficios, porque somos testigos de lo que el Señor ha hecho. Hemos visto su mano, hemos visto su poder obrando a nuestro favor. Y Pablo lo dice muy claro, dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Ve? ¿Sabe lo que se llama eso, no? Fe. 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 Y no sabemos cómo es esto del ángel. No sabemos si es una criatura de estas celestiales o puede haber sido una persona que se acercó a hablarle en el nombre del Señor a Pablo y le dijo, Pablo, quédate tranquilo, porque es necesario que llegues y que estés ante el César. No sabemos, no lo dice, dice un ángel. Pero ¿cuántos ángeles el Señor ha enviado que llegan en forma humana? Por eso dice la Escritura, el autor del libro de Hebreos, algunos sin saberlo, dice, han hospedado ángeles. Pero si usted está con su corazón endurecido, puede venir un ángel y usted le entra por aquí y le sale por allá. ¿Ah? Porque a lo mejor usted tiene un problema económico y espera que llegue alguien con plata. ¿Ah? Como en las películas, ¿ha visto? Cuando salían en esas películas más bien antiguas que iban con un maletín, ¿no es cierto? Lo abrían lleno de dinero, ¿se acuerda? Usted está esperando esa respuesta. Pero cuando usted se encuentra con el Señor, lo que es garantizado que siempre hay en la mesa del Señor para usted y para mí, ¿sabe lo que es? Pan. Pan. Pan, una palabra. Una palabra. Pablo estaba en esa situación. Pablo seguramente estaba orando. Pablo estaba intercediendo por lo que estaba ahí pasando, porque a Pablo se le reveló que era un viaje complicado. Entonces Pablo estaba en eso y viene el ángel y le trae un pan. Una palabra. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Se la comió. Dijo, no, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y lo comentó a otros. Dios me dijo. Entonces, ¿sabe? Escúchenme por favor. El pan que se está comiendo hoy, compártalos con otros. Compártalos con la gente de su casa. Dios me dijo que nos va a ayudar. Dios me dijo que nos va a sacar de esta situación. Dios me dijo que está con nosotros. Y le voy a enseñar lo último a través de esta palabra hoy. Mire cómo sigue, porque no es todo. Si fuera hasta aquí ya es maravilloso, pero mire el apóstol, versículo 33, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Oiga, 14 días que los que estaban ahí no habían probado bocado. Oiga, entiéndame, estaba en riesgo su vida. ¿No le ha pasado a usted cuando tiene un temor, una noticia muy fuerte, que hasta el apetito se le cierra, parece el apetito, no tiene ganas de comer nada? ¿No le ha pasado? Y le ofrecen, y usted dice, no, ¿sabes qué? No podría comer nada. Bueno, la gente hace 14 días que no comía. Y mire, dice, por tanto os ruego, versículo 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Gloria a Dios. Dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Le pregunto, póngame atención por favor. Le pregunto, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Eso es fe. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Dios ya le había hablado a él. El ángel ya se le había aparecido a él.
Por eso Pablo dice claramente, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan. Aquí apareció el pan ahora. Pero este pan es pan físico, ¿eh? Tomó el pan. Y mire lo que hizo el apóstol. Lo mismo que tiene que hacer usted. ¿Usted cree que dijo el apóstol? A ver, yo no sé cuántos convertidos hay aquí. Voy a dar las gracias para adentro. Para mí nomás. Mire lo que hizo el apóstol. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Eso haga, eso haga, eso haga. Porque la presencia del Señor en su casa, la presencia del Señor en su problema, la presencia del Señor en su tormenta, ¿sabe lo que es? Cuando usted invita al Señor a esa situación, eso es luz. Es luz. ¿Ve? Entonces usted puede a lo mejor estar preparando lo último que tiene para comer, porque se está terminando la existencia, el stock, la provisión. Y usted le puede decir, juntar a su familia, ¿saben qué? Vengan, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que me recuerdo? Que Jesús tomó, permítame dar una palabra, Jesús tomó lo absurdo. Lógicamente absurdo. Porque llegó un niño, muchacho, dice el evangelista Juan, me parece, con 5 panes y 2 peces. Imagínense usted para alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y llegó un niño, muchacho. Es absurdo, si usted lo piensa lógicamente, no tiene lógica, no alcanza. Habría que decirle al muchacho, estás haciendo ridículo, viejo, ándate con eso de vuelta. ¿Cómo se te ocurre que eso poco puede servir para tanto? ¿Sabe lo que tuvo ese muchacho? Lo mismo que necesita usted y que necesito yo. Tuvo fe que eso poquito podía servir para alimentar a tremenda multitud. ¿Saben lo que hizo Jesús cuando tomó eso? Lo dice la Escritura. Jesús tomó eso poco. ¿Saben lo que hizo Jesús? Dio gracias. Porque lo poco en las manos del Señor, ¿sabe? La bendición del Señor en eso poco es suficiente para que eso, ¿sabe? Se multiplique. La bendición del Señor en eso poco es suficiente para que llegue la bendición, para que llegue la luz. Entonces, ¿sabe? Por favor, se lo pido, llévese esta palabra para su casa. No la deje aquí. El otro día pregunté, ¿se acuerdan de lo que fue el mensaje en el culto pasado? Le pregunté a una persona, no se acordaba. Yo le digo, esta palabra, ¿sabe qué? La necesitamos urgente. Esta palabra el Señor me la entregó, no me recuerdo si fue el sábado o domingo pasado, así en un flachazo. Este es el problema, no estamos sabiendo interpretar, leer las crisis. Porque ese problema que a lo mejor está viviendo un integrante de su familia, esa enfermedad que el Señor ha permitido, no que envió, permitió que está viviendo un integrante de su familia, puede ser el medio que el Señor utilice para que la luz llegue a la vida de esa persona. ¿No se acuerda usted cuando le trajeron a Jesús un muchacho ciego? Y ahí estaban los teólogos, los fariseos, los jebuseos, estaban todos ahí. Y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Miren la pregunta. No, ninguno. Esta enfermedad es para que se manifieste el poder, la gloria de Dios. Gloria al Señor, ¿ve o no? ¿Ve? Es la misma situación, pero 2 lecturas. ¿Quién pecó? Los otros estaban preocupados de eso. No, muchachos. En esta enfermedad, en esta situación, se va a encender la luz de Dios. Aquí se va a ver la gloria de Dios. Invite hoy día mismo al Señor a su tormenta, porque quiero decirle que la experiencia del apóstol Pablo no es exclusiva para él, porque puede decir, claro, a él se le aparecían ángeles porque el apóstol, ¿no es cierto?
No se olvide lo que dice la palabra del Señor, que el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué hace? Lo defiende. Entonces, si usted le dice al Señor, oh Señor, qué tremenda esta experiencia del apóstol. Qué tremendo. Señor, y a mí parece que me está pasando lo mismo que parecía, que lo mismo que ocurría en esa embarcación. No veían luz por ningún lado. ¿Ve qué dice? En día no podían ver ni la luz del sol ni las estrellas. No había luz por ni un lado. Pero había un hombre de Dios que llevó la luz a ese lugar y le encendió la luz a todos. Y les dijo, ¿saben qué, muchachos? Hace 2 semanas que no comen. No es bueno que no coman para su salud. Mire la conducta pastoral del apóstol Pablo. Porque así también se muestra el amor de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Saben qué? No es bueno que no coman. El propio apóstol Pablo tomó el pan. Él tomó el pan en medio y en presencia de todo. Haga público al Señor en su situación. Haga público al Señor en su hogar. No importa que no todos sean creyentes. No sabe usted lo que el Señor está haciendo con el corazón de su familia. Si usted está orando por su familia, por conversión, si usted está orando por su familia, por arrepentimiento, usted tiene que ser la primera persona que crea que Dios está obrando. Entonces usted le puede decir también a su familia, hacer lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Saben qué? ¿Por qué no damos las gracias? Vamos a dar las gracias al Señor. ¿Me permiten? ¿No se ha dado cuenta que hay gente que en medio de la crisis se sensibiliza? Que a veces hasta anda pidiendo las oraciones. Tú que vayas a la iglesia, ¿por qué no oráis por nosotros? ¿Sabe? Yo le quiero decir una cosa. Porque a lo mejor usted está esperando que su familia venga a la iglesia. ¿Quiere que le dé un consejo? Usted está esperando que su familia llegue a la iglesia. Lleve la iglesia a su casa. No espere que lleguen. Lleve la iglesia a su casa. Les digo, usted y yo somos la iglesia. ¿Sabe? Hay una revelación tremenda. Porque nosotros queremos que la gente venga a Cristo y venga a escuchar el mensaje de Cristo. Y sabe que nosotros somos el mensaje para ellos. Nosotros somos nuestra vida, nuestra actitud. Es el mensaje para los que hoy día están atravesando también tormenta, quizás junto con nosotros. El testimonio. Véalo en el apóstol Pablo. ¿Sabe? Nosotros somos el mensaje. La gente espera leer la Biblia en nuestra vida. Por eso, lleve la iglesia a su casa. Lleve la iglesia a su trabajo. Lleve la iglesia al barrio. Usted es la iglesia. Y sabe, me gustaba mucho lo que leía en estos días. La experiencia de un joven al que le preguntaron qué traducción de la Biblia prefería. Me gustó. ¿Qué traducción de la Biblia prefería? Ante esa pregunta, este joven contestó lo siguiente. Dice, yo prefiero la de mi madre. Y escuche esto, madre que está aquí y madre que lo está escuchando. Dice, ella ha traducido la Biblia al lenguaje de la vida diaria. Esa prefiero. Esa Biblia prefiero, esa traducción prefiero, porque si el joven lo hubiese podido decir de otra forma, yo veo la palabra de Dios en las acciones de mi mamá. Gloria a Dios. A lo mejor usted no tiene su familia dentro de la iglesia, o sus padres no están en la iglesia. Bueno, que su familia lea esa versión de la Biblia en usted. En usted es un desafío. Dice este joven, nunca he encontrado porciones oscuras en su versión, en la versión de su madre. Cuando leo otras versiones, dice, es la de mi madre la que siempre esclarece mi problema. Gloria a Dios. Invite a Jesús a su situación. Invite a Jesús a su tormenta. No tengas miedo en tomar el pan y dar gracias a su Dios.
¿Sabes? Porque iba a estar encendiendo la luz. 276 personas se salvaron. Gracias a un hombre de Dios que estaba ahí y que creyó.